El Niágara en bicicleta. Es el Niágara en bicicleta. Es el Niágara en bicicleta. Yo quiero decirle a este país que yo estoy totalmente decepcionado. Total. Cada vez que usted va a pagar la luz es una vaina. Cada vez que usted va al supermercado es una vaina. Cada vez que hay que anotar a los muchachos, inscribir a los niños en el colegio es una vaina. Cada vez que se enferma alguien es una vaina. Cada vez que se pierde el empleo se derrumba la casa. Aquí es demasiado difícil la vida. Debería ser más fácil. Para mantener la familia en este país hoy hay que hacer malabares. Si el bienestar no viene, nos vamos a seguir vaciando. Este país se va vaciando. Todo el que se gradúa quiere irse de aquí. Todos dije, ¿verdad? Haití me tiene a mí harto con J. Sí, me tiene harto. La canciller, el primer ministro, todos los haitianos me tienen a mí harto ya. Y tenemos que matarnos todos, nos matamos todos aquí, pues ya yo estoy harto de hablar de esta vaina. O sea, ¿cómo puede ser que ahora Haití, nosotros que somos un país soberano, que tenemos nuestras leyes migratorias, nosotros tenemos toda la historia de que esta república nació teniendo que defendernos de ellos, porque ellos han sido los que han querido invadirnos a nosotros siempre. A nosotros, al dominicano, no nos interesa ir a nada, Haití, a nada. Pero entonces nosotros producimos lo que ellos se comen. Y cuando los productores dominicanos van a exportar, ellos empiezan a ponerle periquito a los huevos, periquito al salami. No, que si no tiene etiqueta aquí no puede entrar. Pero usted tiene que. Pero ¿y etiqueta de qué diablo ustedes van a exigir? Si se están muriendo de hambre, si no han tenido la capacidad como sociedad de agruparse para echar adelante ese país, todo lo que han hecho es destruir su país. Harta de la DGZ a la clase media. Lo único que hacen es recaudar fondos. Es una agencia recaudadora. Segundo, es una agencia entorpecedora del tránsito. No ayuda, no colabora con nada. Y está llena la clase media harta de la DGC. Entonces, ¿qué rayo es lo que hacen los agentes de DGC? Los agentes de DGC se han convertido en una agencia recaudadora primero, porque salen a poner multa a la clase media, porque no le ponen multa a los guagüeros, no le ponen multa a los motoristas, no le ponen multa a los patanistas, retrasa la llegada de los empleados, retrasa el tema de la escolaridad, retrasa el tema de los servicios públicos en general. El caos de la DGC, no, a eso no se le ponen multa, es a la clase media. Usted paga impuestos para poder acceder al sistema de salud, los hospitales están destartalados y no hay medicina. Usted paga impuestos para tener seguridad ciudadana y usted tiene que o contratar un guachimán o andar con una pistola o andar con un bate en el carro porque los delincuentes andan al por mayor y al detalle. O sea que la relación que hay entre lo que nosotros pagamos de impuestos y lo que se nos devuelve en servicio no es proporcional. Usted paga mucho y no recibe nada. Entonces, encima de eso, ahora le están hablando de más impuestos. ¡Maldita sea! Con la agravante de que no es más impuestos para los ricos, sino para los jodidos. Los ricos tienen exenciones, facilidades, ayudas. ¡Maldito! Y la clase media, que es el sector más afectado, está hartándose, está cansándose de que le coloquen más carga. Es una muestra de lo que ocurre con la mayoría de los dominicanos que están en un sistema que en lugar de protegerlos, lo desampara. Es doloroso, es indignante, irrita, porque no va a tener ni siquiera el acceso a esa pensión de miseria que tiene la mayoría de este país. Más del 90% de los dominicanos no tiene una pensión para sobrevivir ni siquiera. No pueden ni siquiera costear los medicamentos, ni la mitad, ni un tercio de la canasta familiar que tenemos en el día de hoy. O sea que envejecer aquí para la mayoría, que en lugar de ser una alternativa de salvación, es una condena de muerte, tanto en términos sanitarios como de jubilación. Al derrotadero, vamos al derrotadero. 45,000 millones de pesos quemados en un proceso electoral, sin ninguna explicación, sin ninguna fiscalización. Ahí nadie va a fiscalizar eso, nadie va a pedir explicaciones de en qué se gastaron 45,000 millones de pesos en un proceso electoral y que nadie dice absolutamente nada.
esos 45 mil millones de pesos, Graimer Méndez, ya se gastaron. Y la pregunta es, usted que me está escuchando a mí, que le quería meter una reforma fiscal, que le iba a poner impuestos hasta el aire por respirar, hasta los medicamentos, hasta el agua para beber. Pero a mí lo que me duele no es todo este proceso de que si se hizo o no se hizo, es que tampoco eso no va a tener ningún tipo de consecuencia. Sin embargo, 45 mil millones de pesos fueron gastados, liquidados, sin ningún tipo de explicación, porque las obras que se iban a hacer, no hay una sola realizada, pero tampoco no hay una sola gente preso en este país por eso, ni ninguna explicación. ¿Ustedes creen que esos 122 mil millones de pesos que el gobierno procuraba recaudar con ese proyecto no lo va a buscar por otra vía? A mí me parece que la vía va a ser préstamos u otro mecanismo. En ese otro mecanismo, ¿quién ustedes creen que va a pagar esos préstamos o ese otro mecanismo? Es lo mismo. Los hijos de P que estamos aquí sentados. Yo estoy muy viejo. Yo soy un mono tan viejo que usted me echa una banana y yo no bailo. De tan viejo que soy. Para que me cojan de relajo a mí que creen que yo voy a celebrar eso. No es verdad esa vaina. Nosotros vamos a tener que buscar esos cuartos, sea pagando con préstamos, sea con lo que fuera. Nosotros, los hijos de P. Usted no puede tener 40 años manteniendo un grupo empresarial. El que se llame como se llame. Con mi cuarto, con mis impuestos. Yo estoy en contra de esa vaina. Yo estoy en contra de esa vaina. Que se quiera disgustar, que se disguste. Yo estoy harto de levantarme a las 4:30 de la mañana para que un grupo no pague nada. Un tránsito constante, que usted tiene una sentencia de muerte oscilando en su cabeza en materia suspendida, que solamente se va a quedar como no ejecutada cuando usted llega a su casa. Mientras tanto, que Dios y la Virgen de la Altagracia la acompañe, porque si es contando con la capacidad de gerencia, gestión y con la eficiencia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de la República Dominicana, no hay señalizaciones de ningún tipo. Usted va caminando a la buena de Dios. No hay bordillo New Jersey. Eso está en construcción permanente. No hay señalizaciones. No hay balizas. No hay hombre diciendo cuidado. No hay desvíos. No hay ojo de gato. Cuídese y persígnese si usted va a ser de las personas que van a estar este fin de semana en la autopista Duarte bajo un aguacero. Ahí puede pasar cualquier cosa. Y ni hablar de que la DGC no cumple con la ley o los camiones van en el carril que van, a la velocidad que van. Ah, pero a usted sí le ponen una multa. A cualquier hora del día o de la noche, usted no puede andar en su vehículo en ninguna calle de esta ciudad de Santiago. Los tapones están acabando con los bolsillos de los santiagueros. A eso se le suma que la gente no quiere salir de sus casas. Los carros de concho, los choferes están perdiendo mucho dinero porque salen a dar una vuelta, le echan gasolina a sus vehículos, gastan la gasolina y duran horas y horas en estos tapones. De que nuestros jóvenes están perdiendo la fe en sus instituciones, en su economía y en su sociedad. Mientras hay una juventud que los ve y que los ve como ladrones y que no confía en ellos y que sienten que no tienen oportunidades y cuyo único y mayor sueño en más de un 70% medido ya es largarse de la República Dominicana. Y le puedo hablar de mi familia, de mis amigos, y yo sé que usted que me está viendo se va a identificar con su propia historia, porque es que se está vaciando este país. El que se puede ir se está yendo. Mientras nos llenamos de haitianos, los dominicanos se van cuando pueden irse o arriesgarse tomando una yola en condiciones muy precarias para irse ilegales a Puerto Rico. Pásele lo que le pase para salir huyendo de este país.